La inteligencia emocional se ha convertido en una habilidad necesaria para el buen funcionamiento de la persona, una habilidad que le proporciona conocer sus estados emocionales, pensar las emociones, comprender y controlar sus respectivas emociones y de comportamiento. La Procuraduría de la Administración, el Centro de Capacitación e Investigación, doctora Alma Montenegro de Fletcher, y la Secretaría Provincial de COCLE se complace en presentarle la conferencia El control y manejo de las emociones, a cargo del licenciado Heriberto García. Formación académica. Universidad Latina de Panamá, licenciado en Psicología. Universidad de Manizales, Colombia, Diplomado Internacional de Psicología. Psicólogo, Princesa 81, Madrid, España. Universidad Católica de Cuyo, Argentina. Diplomado en Psicología de Emergencia e Intervención en Crisis, Desastres y Catástrofes. Experiencias laborales. Atención psicológica privada, clínicas en Penonomé, Agua Dulce y de manera virtual. Conferencias y capacitaciones, empresas privadas e instituciones públicas. Psicólogo voluntario en SINAPROC COCLE. Director de SENADI COCLE, julio 2019, febrero 2021. Profesor de música, Colegio San Agustín de Penonomé, 2006-2019. Le recordamos a los participantes la metodología durante la presentación. Sus preguntas, comentarios, reflexiones los pueden colgar en el chat. Al final de la presentación contaremos con 15 minutos para darles respuesta a sus interrogantes. Licenciado Heriberto, bienvenido a todos y todos los presentes de esta manera virtual. Bienvenidos a esta capacitación. Buen día a todos los participantes y agradezco la invitación a la Procuraduría en este tema tan importante que se manifiesta siempre, como bien lo dices, como es el control y el manejo de las emociones. Algunos de los presentes seguramente nos habremos sentido identificados con las diferentes funciones que realizamos. Las diferentes funciones en los municipios y en las casas de paz, así como cualquier otra profesión que tenga que ver con el ser humano o las personas, definitivamente nos sentimos identificados, nos perturban o a veces nos hacen sentir tristeza porque nos sentimos a veces con una impotencia muy grande porque no podemos hacer más allá de lo que nos permite la metodología o las normas. Y esa situación de sentirnos impotentes ante la realidad de las personas es lo que nos hace a veces decaer emocionalmente. Ante el desánimo por no poder hacer mucho más de lo que quisiéramos hacer, las emociones juegan un papel bastante importante, porque en el momento en donde nosotros perdamos el control de ellas, no vamos a poder pensar adecuadamente y no vamos a poder seguir el protocolo que cada uno de nosotros conoce dentro de sus funciones. Y esa parte emocional se va a levantar siempre como un obstáculo en la medida en que no sepamos manejarla. Y esas emociones precisamente es lo que necesitamos aprender a controlar y manejar. Nosotros ustedes en las diferentes funciones que tienen como casas de paz o parte de implementar la justicia de paz en los municipios a lo largo de toda la geografía nacional, se van a enfrentar siempre con diversos procesos, se van a identificar con las asignaciones que tienen, con las funciones, pero también tienen situaciones personales, también tienen una vida personal, una vida familiar. Todo eso gira alrededor del término de salud mental. Una salud mental que hemos escuchado siempre en reiteradas ocasiones, pero sin olvidar que ninguno de nosotros somos héroes. Ninguno de nosotros podemos hacer cosas sin descuidar nuestra parte personal o nuestra parte sentimental o una parte íntima, si lo queremos llamar de esa forma. Nuestra salud mental siempre va a ser la parte más importante. No podemos pretender estar bien en el trabajo si nuestra parte personal está descuidada o más
más aún más profundo si tenemos alguna situación que nos vaya a impedir rendir de una manera muy fuerte. Definitivamente para lograr esto tenemos que hacernos esta pregunta, y es bueno que los servidores públicos que imparten justicia, que imparten este tipo de ayudas o funciones en la sociedad, se hagan esta pregunta: ¿qué nos provoca un impacto emocional? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos están afectando? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos afectan? Y esa es la parte que tenemos que fortalecer o preguntarnos. Tenemos que identificar cuáles son las emociones que nos perturban, o qué tipo de situaciones son las que nos hacen descuidarnos o que nos alteran las emociones. Vemos diferentes situaciones a lo largo del día. Personas que nos piden ayuda, personas que van a consultar diferentes cosas. Y definitivamente el ser humano está preparado para identificarse con ciertas situaciones. Y esas situaciones son las que necesitamos identificar, porque no podemos dejar que las emociones nos impidan cumplir con las funciones que tenemos dentro de la institución. Lo pueden leer acá, y una definición que está basada en la Organización Mundial de la Salud, que las emociones son estados psicológicos que vamos a experimentar en todo momento, siempre. Tenemos que tratar de que estas emociones no nos impidan realizar nuestras funciones cotidianas. Las emociones tienen unas respuestas físicas, unas respuestas o unos procesos fisiológicos que son inevitables. Las emociones se manejan a través de respuestas fisiológicas en el cuerpo, en donde activan al cuerpo para reaccionar, ya sea por amenaza, ya sea porque se sienta amenazado, o porque se sienta de una manera en donde va a atentar contra su seguridad. Entonces, en la medida que seamos conscientes de que las emociones juegan un papel natural, vamos a poder entenderlas mejor. Hay emociones que se sienten y otras que se manifiestan. Cada vez que sentimos un impulso o tenemos una situación que atender, vamos a sentir emoción. En diferentes casos que se atiendan, vamos a sentir sorpresa, angustia, hasta ira, hasta enojo. Unos vamos a sentir alegres porque el caso se ha resuelto de una manera satisfactoria para ambas partes. Esas serían las emociones sentidas. Cuando manifestamos el enojo o cuando manifestamos la alegría, ya las estamos expresando. Y es lo que tenemos que aprender a controlar, porque en las funciones que se realizan en esta institución es necesario que el personal que atiende a las personas sepa manejarlos, porque no podemos actuar por impulso, no podemos actuar por reacción. Tenemos que saber procesar las cosas y saber en qué momento o de qué forma procesar o expresar nuestras opiniones. Tenemos acá las emociones básicas: miedo, sorpresa, asco, ira, tristeza, desprecio y alegría. Ninguno de nosotros escapa a ninguna de esas emociones, porque como hemos visto, son procesos fisiológicos. Emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza, la culpa y la venganza. Acá tenemos las emociones positivas, que siempre nos van a dar como que el equilibrio que necesitamos. Es importante que tengamos una adecuada gestión de emociones, y lo primero o lo básico es reconocerlas, reconocer cuáles son las emociones que a mí me afectan más o cuáles son las emociones que no domino, aprender a gestionarlas, aprender a tener control sobre ellas, mentalizarnos siempre en las tareas asignadas. Y esto es muy importante. Cuando nos encontremos ante una situación o un caso que nos identifica o nos marca mucho, es necesario centrarnos en la función que nosotros o que ustedes saben y están capacitados para realizar. Más allá de que se sientan enojados o que se sientan tristes o que se sientan con un sentido de impotencia, si se centran en la función, si se centran en lo que deben hacer, las emociones bajan su nivel de intensidad, porque ellas se manejan o tienen un tiempo de vida que va acorde a la importancia que le demos. Si nosotros nos concentramos en cumplir nuestro rol de facilitadores, de buscar el diálogo o la negociación o instaurar la paz, van a pasar, porque las emociones todas son pasajeras.
Las recomendaciones siempre van a ser hablar con alguien, escribir con alguien cuando se sientan desbordados emocionalmente, no inhibir ningún tipo de emoción, identificarlas y narrar la experiencia, que es más que nada contarle las cosas. No somos superhéroes como hablaba al inicio, no se puede subestimar nunca la parte emocional. A veces también un café es toda la terapia que necesitamos. Con esto queremos decir que a veces relajarse es lo que necesitamos. Y después de una carga laboral muy alta, muy fuerte a nivel emocional, se sienten desbordados, la mejor manera es canalizarlo o contárselo a alguien o hacer las cosas que de verdad nos relajen o nos gusten. Y esta parte a veces se descuida. A veces no hacemos las cosas que nos gustan. Y más aún, a veces no sabemos cuáles son las cosas que nos gustan. Bien, vamos a pasar acá a una de las partes. Esto es importante. Los factores estresantes se acumulan también. Tienen que ver con las emociones, con el control de las emociones. Cuando las situaciones se van acumulando, de alguna forma, tienen que tratarse, porque cada factor o cada situación que nos afecte se va a acumular y en la medida en que nosotros le demos la importancia, va a ser más fácil atenderlas, siempre y cuando sepamos cuáles son. No podemos dejar que pasen las cosas sin tratarlas. Cada uno tiene factores individuales, interpersonales, en los lugares donde trabajen, siempre van a interferir en ese tipo de situaciones. Las consecuencias del estrés, que viene también del mal manejo de las emociones, van a ser fisiológicas, psicológicas y conductuales. El mal manejo de las emociones es el que nos abre la puerta a sentirnos estresados o sentirnos mal atendidos en la parte personal. ¿Cómo manejamos entonces el estrés? Con las diferentes técnicas de relajación que existen, la meditación, dedicar el tiempo a la familia, dedicar el tiempo a conocernos nosotros mismos y dedicarnos a estar más identificados con nuestras situaciones que nos preocupen o las cosas que nos alegren. Comunicar las cosas en los lugares de trabajo, aprender a trabajar en equipo, aprender a delegar funciones en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, pedir ayuda cuando las funciones que tengamos nosotros sepamos que no podemos cumplirlas. No podemos creer que vamos a poder con todo. El estrés hay que aprender a utilizarlo o el mal manejo de emociones para poder sobreponernos ante cualquier situación. Va a ser necesario siempre que nosotros busquemos o pensemos siempre en que necesitamos salir adelante, en que las emociones son pasajeras, pero las necesitamos. Las emociones existen para activar las reacciones en el cuerpo y en la medida en que nosotros aprendamos a dominarlas, vamos a poder dominar la situación. Cada emoción tiene un tiempo corto de transcurso en nuestro organismo. No hay una cantidad exacta, pero podremos estar hablando de 90 segundos alrededor en lo que dura la emoción. Cuando algo nos enoja, debemos aprender a controlarnos, a manejar esa situación y esperar que la emoción pierda su intensidad para entonces poder procesar la información y actuar con mejor calma y poder razonar y poder pensar bien y seguir, como les decía al inicio, el protocolo de atención o el manual de instrucción o la forma en que nosotros estemos acostumbrados a manejar las cosas. Centrarse siempre en esa parte. Factores de protección que son siempre importantes para el manejo de las emociones son tener los roles claros, saber cuáles son las limitaciones tanto personales como las limitaciones laborales. Capacitaciones, encuentros como este que nos ayudan a hablar y a tratar de entender cuáles son las funciones de las emociones, el apoyo familiar, el apoyo comunitario, una buena organización de trabajo, una buena agenda de trabajo nos va a reducir también que las emociones como la angustia nos dominen. Y el trabajo en equipo siempre va a ser importante. Durante el trabajo es importante respirar profundamente, aprender a respirar para relajarnos. La respiración profunda no es un mito, realmente es un mecanismo de autorregulación del cuerpo, porque la respiración profunda
regula las emociones de ira, de alegría excesiva, de sorpresa, de dolor, también las situaciones de dolor. Centrarse en las funciones, centrarse en las limitaciones que cada uno de ustedes tenga, tener siempre una actitud positiva, que a pesar de cualquier situación difícil, siempre va a haber una salida, que toda situación difícil es temporal y se puede encontrar una buena solución. Y el compañerismo también es importante, confiar en los compañeros y dar esa mano de ayuda a los compañeros que vemos que están pasando una situación difícil. Tenemos que aprender también a gestionar nuestro tiempo, apoyarnos de manera social con amigos, gestionar nuestras emociones, aprender a relajarnos, y el ejercicio físico también es importante. Una alimentación adecuada va a ayudar siempre a que nuestra salud mental vaya de la mano en esta parte. ¿Cómo identificamos entonces que necesitamos ayuda o necesitamos una buena guía de alguien? Cuando sentimos que después de 4 a 6 semanas hay una emoción que no puedo superar. Por ejemplo, si nosotros, una de las principales manifestaciones de que nuestro cuerpo está bajo mucha presión o que estamos bajo mucha presión es la falta de sueño. Si nosotros detectamos que llevamos más de 4 semanas que no podemos dormir o que nos cuesta mucho dormir por una situación que pasó y que nos está afectando, ya en ese momento debemos pensar en acudir hacia un especialista en salud mental, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra o un médico general, que es el que por lo general hace la referencia a este tipo de especialistas. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho de manera tan perfecta que está capacitado para regularse tanto física como emocionalmente en un periodo de 3 a 4 semanas. Cualquier suceso difícil en 3 o 4 semanas, el ser humano debe ir ya levantándose y procesando, aceptando la situación que pasó, procesando la realidad y armándose de valor para seguir. Pero si la situación va más allá de 4 a 6 semanas, entonces ya puede ser el indicio de que pasa una situación muy profunda o muy importante que se le tiene que atender y que se tiene que buscar la forma o una ayuda, porque muchas veces cuando una emoción nos desborda, no podemos encontrar la solución por nosotros mismos, producto de la afectación que hayamos tenido emocionalmente. Y en ese momento tenemos que ser capaces de buscar ayuda. Uno de los impedimentos que más afecta al ser humano es la incapacidad de pedir ayuda, de tener esa confianza en las personas, de decir me siento mal o tengo una situación que me pasa o en el trabajo me siento de esta forma que no me siento cómodo. De esa forma, pidiendo ayuda, aceptando que tenemos una situación que nos mantiene mal, es que podremos encontrar la solución. No podemos creernos autosuficientes en que lo vamos a solucionar. En muchas ocasiones pensamos que siempre nos hemos manejado durante toda la vida de esta forma y siempre nos ha ido bien, pero la parte emocional no se puede subestimar bajo ningún concepto. Siempre hay que darle esa importancia, siempre hay que darle esa voz de alerta a nuestras manifestaciones emocionales. Así como el cuerpo manifiesta conductas cuando necesita saciar la sed, por ejemplo. La sed es una de las un principal ejemplo. Cuando tenemos la sensación de sed es porque el cuerpo ya necesita agua. Y en ese momento se van manifestando diferentes reacciones fisiológicas, como son la resequedad en la boca, que es una de las principales. Y en ese momento es que nos damos cuenta o acudimos a tomar agua. De la misma forma, en la parte emocional, nosotros vamos a sentirnos diferentes emociones o diferentes signos, como son la falta de sueño, como la angustia, como la incomodidad en todo el día, en que todo nos irrita o en que todo nos hace sentir muy vulnerables o nos hace sentir muy tristes. Esos pequeños detalles nos deben hacer tener alerta con nosotros mismos. Definitivamente nosotros somos los que tenemos que procurar cuidarnos a nosotros mismos antes que lo hagan las demás personas.
Cuando el problema interfiere en el trabajo, cuando las emociones, cuando una situación nos ha enojado mucho, una situación de ira nos ha enojado mucho, interfiere en el buen desenvolvimiento de nuestras funciones laborales, es una señal de cuidado. Como mencionaba, el cuerpo está capacitado para autorregularse y para salir adelante en poco tiempo. Pero si hay una situación que ya nos impide mucho hacer algo, entonces tenemos que buscar una persona que nos atienda. Cuando las cosas que nos ilusionan ya no nos gustan, ahí estamos hablando de todas las partes que nos divierten. Si a nosotros o a alguno de ustedes les gusta mucho viajar o leer o salir con los amigos y en esos momentos ya no se siente la paz o la tranquilidad que se sentía antes, entonces algo está pasando. Algo, nuestras emociones está desajustado y tenemos que tratarlo. No podemos tratar o decir que solo se va a pasar o que con el tiempo se va a pasar, porque nada pasa con el tiempo solo. El tiempo tiene una función que es solamente avanzar. El tiempo no tiene curaciones mágicas con el solo pasar de él. El tiempo tiene que ir acompañado de unas acciones concretas de cada uno de nosotros. El tiempo lo que nos va a dar es eso precisamente, un espacio prolongado de tiempo para que nosotros nos revisemos y trabajemos en las cosas que tenemos que mejorar. Cuando dejamos de hacer algo que siempre nos gusta, es decir, si a nosotros nos ilusiona mucho hacer deporte o caminar o practicar meditación y ya no nos está dando la paz y la tranquilidad que nos daba antes, en ese momento también tenemos que revisarnos. A lo mejor algunos de nosotros estaremos pensando que la vida es así. Ciertamente la vida es así. Pero cuando hay mucha constancia de inconformidad interna, nosotros tenemos que preguntarnos, hacernos la pregunta cómo estamos o cómo nos sentimos internamente. Y esa pregunta normalmente no nos la hacemos, ni nadie nos la hace. Y tenemos que hacerlo, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cada cierto tiempo cómo estamos, cómo me siento, cuáles son las emociones que me afectan, cuáles son las emociones que me ilusionan. Así como se recomienda a nivel de salud física que cada 6 meses hayan chequeos médicos programados, en cuanto a la parte emocional, también es necesario que se hagan. Cada cierto tiempo necesitamos, ya sea con la guía de un psicólogo o un psiquiatra, hacernos esa revisión emocional. ¿Cuáles son las cosas que me ilusionan y me mantienen sintiéndome vivo? ¿O cuáles son las cosas que me ilusionan y me ayudan a seguir adelante? ¿Cuáles son las emociones que me hacen sentir vulnerable? Durante este periodo de tiempo, 3, 4 meses, que usted se haga esa pregunta, revisar qué situaciones fueron las que me impidieron sentirme feliz, qué situaciones son las que me afectan. Ese tipo de preguntas tenemos que acostumbrarnos a hacerlas, revisarnos interiormente nuestras emociones. La manera de recomendaciones para aumentar el buen control o el bienestar emocional es la práctica del ejercicio físico. No tiene que ser necesariamente horas de gimnasio o un deporte en específico. Una actividad física como caminar, como correr, hacer actividades sencillas que nos ayuden tanto a la salud física corporal y también nos ayuden a liberar este tipo de presiones. El cuerpo necesita, para manejar las emociones, reacciones fisiológicas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos exceso de grasa en el cuerpo o no nos cuidamos lo que es la parte del colesterol, vamos a impedir, o eso va a impedir, que las sustancias que se encargan en el cuerpo de la autorregulación, de la ansiedad y de las emociones negativas puedan liberarse y puedan hacer su efecto. Es decir, necesitamos que nuestro cuerpo, que nuestra parte física esté en buen estado para que la parte emocional también se vea reflejada de buena manera. Evitar también tareas demasiado exigentes. No podemos exigirnos más allá de la cuenta, más allá de nuestras propias funciones. No podemos exigirnos tener una dieta saludable o una alimentación saludable. En esa parte es muy importante que la revisemos, porque muchas veces no nos alimentamos
Y la mala alimentación es la causante a veces de diversos problemas de salud, tanto físico como a nivel emocional. Escribir las experiencias. Definitivamente expresar las emociones siempre va a ser una vía de salvación. En la medida en que nosotros escribamos, en la medida en que nosotros expresemos con alguien, vamos a liberar. Y esta es una técnica bastante adecuada, que es la técnica de la escritura. La escritura, tomar un lápiz y un papel y escribir las emociones que nos están afectando. No entregárselo a nadie, solamente escribirlo, narrar las emociones que me afectan o narrar la situación que me dolió o que me afectó. Esa situación, escribiéndola en un papel, va a hacer que nosotros liberemos emociones, liberemos la tensión, y eso a nivel interno nos va a ayudar a recobrar la calma y nos va a ayudar a razonar mejor la respuesta que tenemos que dar. Relajarnos, hay diferentes técnicas de relajación, cada uno tendrá una técnica de relajación diferente, que puede ser la meditación, puede ser la espiritualidad a través de la oración, o puede ser ejercicio físico, escuchar música, pasear. Las diversas técnicas que existan para relajarnos siempre es una buena recomendación. Y comunicar. En esto se insiste mucho a nivel psicológico, comunicar todas las emociones, siempre en algún momento comunicarlo, no quedarnos con ninguna pregunta o no quedarnos con ninguna duda o con una inconformidad. Y esto es muy importante. A veces en los puestos de trabajo o un grupo de amigos o en la familia, a veces pasan cosas que a uno no le gustan, pero no tenemos esa capacidad o esa valentía de comunicarlo y de decir, lo que estás haciendo no me hace sentir bien o lo que estás haciendo no me gusta. Entonces, cuando no lo hacemos y no expresamos nuestra inconformidad, las personas siguen haciéndolo. Y en esa parte es donde se falla, porque muchas veces nos quedamos callados con las cosas que nos afectan, con las cosas que nos duelen. Y tenemos que comunicarlo. Así como tenemos que comunicar para pedir ayuda, tenemos que comunicar también las situaciones que no nos están haciendo bien. Bien, a manera de mensaje final, con todo lo que hemos hablado, ya hemos hablado de las emociones, que son un proceso fisiológico, que son un proceso general o un proceso necesario para activar las respuestas en el cuerpo. Las diversas emociones son pasajeras, tienen un corto tiempo de vida. Las emociones, tenemos emociones sentidas manifiestas, tenemos que aprender a manifestar las emociones, tenemos que aprender a controlar la forma en que las manifestemos. Hemos visto también el estrés o la manera en que el estrés puede afectar ese mismo manejo de emociones. El estrés también es un estado necesario para que el cuerpo entre en alerta y se active y pueda realizar las diversas funciones. Y hemos visto también las diversas recomendaciones para una adecuada salud mental. Todo esto nos va a ayudar en los lugares de trabajo, en las diversas funciones difíciles que ustedes llevan, porque se trata con el bienestar judicial o el bienestar social de las personas, va a ayudar a sobreponerse, va a ayudar a luchar contra las emociones negativas o el estrés. Manejando adecuadamente todas las emociones, vamos a superar cualquier adversidad que se presente en sus funciones. Muy bien, entonces ahora con el moderador, si hay alguna pregunta o algún comentario, estamos atentos o anuentes a desarrollarlo. Licenciado, tenemos por acá, tengo 3 preguntas que me han llegado. Sí. ¿Me escucha, licenciado? Sí, te escucho. Ok, tengo por acá 3 preguntas. Le formulo la primera pregunta. ¿Cuáles serían esas emociones peligrosas? Comprendo de que se refieren a ese tipo de emociones que vamos a encontrar cuando son peligrosas, que pueden traer alguna reacción, algún acto de violencia hacia los compañeros o las personas que están a su alrededor. Comprendo que es lo que quieren preguntar. Ok, sí, las emociones, como hablamos, son necesarias.
Inclusive las emociones que se catalogan como negativas, como la ira, la tristeza, tienen una función en donde activan al cuerpo para poder sobreponerse. Una emoción se va a convertir en peligrosa, por llamarlo de esa forma, cuando no la controlamos o cuando dejamos que por el impulso de lo que nos pasó, nosotros entonces actuamos. Porque ustedes mejor que nadie conocerán dentro de sus funciones que seguramente gran parte de los casos que ustedes ven han sido por una persona que no manejó la emoción, no pensó bien antes de actuar y cometió una acción o una agresión. Entonces, en ese caso, cuando la emoción no se controla, no se maneja, ahí sí se vuelve peligrosa por la propia consecuencia que va a tener. Una segunda pregunta dice, ¿cómo tratar a esas personas que tienen, bueno, creo que ya me la respondió, agresiones negativas? Ok, la mejor manera es siempre expresar las cosas. A nivel psicológico siempre se habla también del término asertividad. La asertividad no es más que nada comunicar o decir las cosas que no nos gustan y las que nos gustan. Cuando las personas tienen conductas agresivas que no solamente van a ser físicas, lo principal siempre va a ser expresarlo. Si nosotros no le decimos a alguien que no nos gusta cómo nos trata o cómo nos habla, esa persona primero no lo va a saber y segundo no lo va a dejar de hacer. Entonces, en la medida en que nosotros pongamos como que la línea de barrera, que lo que nos afecta o lo que nos hace bien, eso va a ayudar o debe ayudar. Si la persona insiste, ya definitivamente entonces uno lo que hace es alejarse o manejar otro tipo de situaciones, ¿no? Y por acá tengo otra pregunta que me parece también importante, licenciado, a la persona que la escribió acá. Dice, las emociones en tiempos de COVID-19, ¿cómo manejar esa emoción al saber que tengo COVID? Ok, sí, es muy importante. Recientemente teníamos un conversatorio con el jefe de operaciones de despacho de ambulancias en la provincia de Coclé y mencionaba mucho ese tema, que gran parte de las personas que llamaban para los traslados en ambulancia por las personas que estaban positivas en COVID era por la angustia, ¿sí? Porque el COVID lo que hace es aislar por la recomendación de cuarentena a la persona. Y es precisamente lo que pasa, es que cuando estamos solos, las emociones y todas las situaciones que nosotros vivamos, sean positivas o negativas, se dan la vuelta por nuestra mente durante todo el día. Hay que tratar de mantener la calma, centrarnos en la recuperación en los pacientes de COVID, centrarnos en confiar en las personas que nosotros tengamos a bien como nuestro círculo de confianza, hablar con ellos, comunicarnos con ellos y decirles que estamos pasando mal, que nos sentimos solos, que nos sentimos angustiados, pedirle esa ayuda. Las emociones en tiempos de COVID han quedado en evidencia de que no somos tan fuertes como nos creíamos, pero tampoco somos tan débiles para dejarnos vencer. Todas las emociones, como hablábamos, son pasajeras, todas las emociones se pueden superar, cada situación, por muy difícil que sea, se puede superar. En la parte emocional, en una enfermedad como el COVID, es muy importante llenarnos de valor, sacar de nosotros las cosas que nos ayudan, que sabemos, todos nosotros tenemos la capacidad para salir adelante. El ser humano está hecho de manera perfecta para salir adelante. Internamente tenemos las herramientas, solamente tenemos que entrar en nosotros mismos, hacernos la pregunta y encontrar las cosas que nos fortalecen. Y a medida que encontramos una, van a ir saliendo las demás. Es solamente mentalizarnos, hacerlo con mucha paciencia, pero teniendo esa certeza, apoyándonos también en los familiares, en amigos, para entonces salir adelante. Tenemos otra pregunta por aquí, licenciado. Dice, usted habla que es bueno comunicar, pero cuando paso por emociones estresantes y no logro compartir esa apertura con el psicólogo, ¿qué hacer? Sí, esto es una pregunta bastante, o una situación bastante normal.
muchas veces, a veces no tenemos esa confianza o no sentimos la confianza con una persona, con un psicólogo con el que fuimos, una psicóloga con la persona que acudimos por diferentes razones, ¿no? Que no nos sentimos atendidos. La recomendación es intentarlo y si no se logra, entonces cambiar de especialista, porque lo más importante para una terapia psicológica, en el momento en que nosotros abramos lo que nos pasa, es sentir que la otra persona nos está atendiendo, que nos está escuchando y sentir esa confianza. Entonces, si no sentimos esa confianza con la persona que acudimos en primera instancia, entonces no podemos forzar las cosas porque nosotros los seres humanos tenemos como que un mecanismo de defensa que si nos costaba mucho abrirnos a una persona con las cosas personales y cuando lo hacemos no nos atienden, lo que hacemos es que nos escondemos todavía mucho más. Entonces hay que buscar una persona, un especialista, un terapeuta que nos dé esa atención, que nos sepa escuchar para que realmente nos ayude. Ok, licenciado, por acá tengo otra interrogante. Me dicen, bueno, creo que es importante la interrogante. Dice, ante el duelo de un familiar, ¿cuál sería la mejor recomendación para manejar esas emociones? Ya que encontramos diversas emociones, como usted lo ha mencionado, ira, tristeza, dolor. Ok, sí. En el tema del duelo es uno de los procesos más complicados que tiene el ser humano. Cuando se sufre la pérdida de un ser querido, un ser amado, es un proceso que no tiene un tiempo determinado. El ser humano toma su tiempo. Pero lo importante en el duelo ante la pérdida de un ser querido es expresar todas las emociones. Muchas veces se comete un error en decirle a la persona que vemos llorando que deje de llorar, que se calme. A veces hasta le queremos meter la comida a la fuerza para que coma. Y no está bien. Cuando uno está sufriendo, uno tiene que sufrirlo, tiene que pasar por ese trayecto que es el sufrimiento. El sufrimiento es un camino inevitable para todos los seres humanos cuando estamos viviendo un proceso de duelo. Esa parte, ese trayecto de dolor va a pasar en determinado tiempo dependiendo de cada persona, pero es necesario expresar, si bien es cierto, las emociones que mencionaste en la pregunta, la ira, a veces la culpa, el sentimiento de culpa de no entender por qué pasó, llorar. El llorar a veces se ha subestimado demasiado y a veces se le ha hasta satanizado. Y el llorar es una reacción fisiológica que ayuda al cuerpo a liberar emociones. Entonces, ante el proceso de duelo, la recomendación sería expresar todas las emociones, absolutamente todas, no suprimir o no reprimir ninguna. Tener la confianza de que es necesario, después de enterarnos de la noticia del fallecimiento de un familiar, viene un proceso de negación que es normal, que es natural, en donde no se cree que la persona haya fallecido. Después viene ese proceso o ese trayecto difícil de sufrirlo, del dolor, de llorar. Pero después va a venir un proceso de aceptación. Aceptación no tiene que ver para nada con olvidar o dejar de lado los sentimientos que tenemos por esa persona, porque nunca la vamos a olvidar. Es entrar en el proceso de aceptar que la persona falleció y dependiendo de la creencia religiosa que se tenga, ahí entra la parte esa de fe o de religión, espiritualidad, para nosotros seguir con nuestra vida de la mejor manera posible. Rearmarnos con esa pérdida, aceptando esa realidad y armando un plan de vida que nos ayude también a rendirle tributo o rendirle honor a la persona que falleció. Todo eso toma tiempo. No hay un tiempo obligatorio o no hay que apurar a las personas a que se restablezcan. Cada persona se va a tomar su tiempo y es sano vivir todas las emociones, llorar, sentirse solo, sentirse triste, recordando siempre o centrándonos siempre poco a poco en la realidad. Ok, licenciado, por acá tengo otra interrogante. Allí dice,
entre el estrés y las emociones, ¿qué debo hacer o cuáles son las recomendaciones? Ok, el estrés debemos, como lo mencioné, es un estado normal y un estado necesario que el cuerpo activa para que nosotros podamos cumplir diversas funciones. El mal manejo de las emociones es el que hace que el estrés se dispare o que nos juegue una mala pasada. Sabemos que la parte del estrés tiene diversas consecuencias fisiológicas, como son el dolor de cabeza, la falta de sueño o el corazón se acelera, diversas situaciones. Entonces, lo que debemos hacer es aprender a manejar las emociones, aprender a controlarnos, aprender a relajarnos de manera individual, porque la forma en que yo me controlo, la forma en que yo me relaje, a lo mejor no va a ser la misma en que necesite otra persona, por diversas situaciones, rasgos personales, diferencias personales, etc. Entonces, en esa forma en que nosotros manejemos cada emoción, pero es importante identificarlas. No a todos nos va a afectar la ira, por ejemplo. Cada uno debe saber o aprender a reconocer cuáles son las emociones que a mí en realidad son las que me afectan o me hacen perder el control. Cuando ya las he reconocido, entonces trabajo en ellas. Trabajo con un especialista en decir, hombre, yo me siento mal porque cada vez que trabajo este tipo de casos me da rabia, por eso. Entonces ya se sabe que es solamente la rabia o el enojo y se trabaja solamente en esa emoción en específico. Tengo otra interrogante por aquí, dice, ¿son las emociones también una motivación para desempeñar sus funciones con resultados exitosos? ¿Qué tipo de motivaciones recomienda aplicar por parte de una institución pública a sus colaboradores? ¿Qué recomendaciones prácticas son factibles aplicar? Ok, en toda empresa, no solamente instituciones públicas, en toda empresa, institución, equipos, grupos de familia, siempre va a ser importante la interacción social. Es decir, tener espacios para conversar. Muchas veces el único espacio que se tiene en las instituciones o empresas es el tiempo de almuerzo y a veces no se aprovecha mucho el compartir. A los seres humanos se nos ha olvidado de que todos somos seres sociables, que necesitamos al otro, al prójimo, para poder liberar cargas. No todo el tiempo podemos solos. Entonces, ¿qué recomendaciones? Compartir esa hora de almuerzo o ese tiempo de almuerzo entre compañeros, hablar de diversas cosas que no sean necesariamente trabajo, sino dedicarle más tiempo a la parte social, a la parte esa de socializar entre todos y a las instituciones o empresas como tal, la parte organizacional, es velar que hayan espacios de convivencias, que hayan espacios como estas de capacitaciones, que se hablan de este tipo de temas. Todo eso va oxigenando también la parte emocional. Tengo por aquí otra pregunta. Dice, yo tengo por costumbre encerrarme y llorar cuando me siento deprimido o estresada y luego que ya me siento mejor salgo. ¿Es bueno o malo? Ese es el mecanismo más recomendable. Es totalmente bueno, porque el proceso de llorar es liberar las emociones. Es uno de los pocos procesos que tiene el cuerpo que es fisiológico para mejorar el estado de ánimo. Entonces, en la medida en que yo acepto llorar, en que yo decido llorar, estoy liberando la emoción e internamente eso me hace sentir mejor. Ya voy a ver las cosas de mejor manera, ya voy a procesar y voy a buscar o encontrar la solución que seguramente la tengo. Entonces, definitivamente es bueno encerrarse. No solamente, no sería también como encerrarse, sino apartarse, un tiempo a solas, un tiempo privado y llorar y soltar toda la expresión. Y luego eso tiene un valor emocional bastante grande e importante de recuperación y de sanación a nivel terapéutico. Licenciado, nos consultan por aquí si su número de oficina o correo para poder contactarlo.
Sí, ya te lo voy a dar. Es el número que utilizo en lo que es atención virtual. 6406-9336. Ok, a los participantes en la sala, entonces también les podemos facilitar el correo y el teléfono que ha facilitado el licenciado Heriberto. Así que cualquier consulta, igual en la Secretaría de CUCLE, se pueden comunicar y les facilitamos la información. A la sala y a los participantes, si no hay ningún otro interrogante, queremos agradecerle, licenciado Heriberto, por tan excelente presentación. Es un tema importante el que se ha abordado esta mañana para todos los que estamos a través de estos medios telemáticos siguiendo esta transmisión. Ha sido un tema importante porque creo y estoy seguro que nos va a ayudar a nosotros a manejar mejor, digamos, los problemas, el control emocional, nos va a ayudar a disminuir el desgaste psicológico con algunas técnicas, algunos tips que usted nos ha orientado que podemos utilizar, y a la vez creo que esto nos permite hacer frente a dificultades que nosotros vivimos día a día, porque no solo nos enfrentamos a situaciones en nuestras áreas laborales, sino que también nos enfrentamos a situaciones en nuestro día de vivir, en la sociedad, en nuestra familia. O sea que estamos expuestos a que nuestras emociones puedan combatirse de diferentes formas ante cualquier situación. Y creo que lo más importante para nosotros es esto, saber cómo controlar esas emociones como personas, como humanos, y importante recalcarlo también nosotros como funcionarios públicos, también cómo controlar esas emociones dentro y fuera de la institución, porque somos esa imagen que llevamos a la institución que pertenecemos. Por eso es importante el tema que nos ha compartido, y sobre todo, en conclusión, es generar ese potencial de autoestima. Las emociones, las experiencias, como usted lo mencionó, de tristeza, alegría, cualquiera que sea, pero creo que lo importante es que nos lleve a encontrar ese potencial de autoestima y saber encontrarnos ese yo, saber quiénes somos, y como usted lo mencionó hace un momento, que sí podemos y que aunque estemos solos, vamos a seguir adelante. Así es que, licenciado, muchísimas gracias. Por aquí vamos a ver si tenemos alguna otra interrogante. Creo que eran estas hasta el momento. Así que de parte de la Procuraduría de la Administración, el Centro de Capacitación e Investigación, doctora Alma Montenegro de Fletcher, la Secretaría Provincial de COCLE, queremos agradecerle por su participación, por el tiempo que nos ha prestado, a todos los participantes que han dedicado su tiempo también. Les agradecemos y esperemos, como lo reiteré hace un momento, que lo pongamos en práctica y pueda ser útil en nuestra vida pública y en nuestra vida personal. A todo el equipo que nos ha colaborado, mil gracias, y de esta manera concluimos con esta presentación del control, el manejo de las emociones tratado en el día de hoy. Licenciado García, muchas gracias a todos y todas. Dios los bendiga.